Capítulo 16. Hubiera podido contarle en pocas líneas los comienzos de aquella relación, me dijo Armand, pero quería que viera usted perfectamente los acontecimientos y la gradación por los que llegamos. Yo a consentir todo lo que Margaret quería y Margaret a no poder vivir más que conmigo. Fue al día siguiente de la noche en que vino a buscarme cuando le envié Manon al Scout. Desde aquel momento, como no podía cambiar la vida de mi amante, cambié la mía. Ante todo, quería que mi mente no tuviera tiempo de reflexionar sobre el papel que acababa de aceptar, pues sin querer habría concebido una gran tristeza. Así que mi vida, de ordinario tan tranquila, revistió de pronto una gran apariencia de ruido y de desorden. No vaya usted a creer que, por desinteresado que sea, el amor de una entretenida no te cuesta nada. Nada sale tan caro como los 1000 caprichos de flores, palcos, cenas y excursiones al campo, que nunca puede uno negar a su amante. Le he dicho que yo no tenía fortuna. Mi padre era, y sigue siendo, recaudador general en G. Goza allí de una gran reputación de lealtad, gracias a la cual encontró la fianza que tenía que depositar para entrar en funciones. Tal recaudación le proporciona 40.000 francos al año, y en los 10 años que lleva ha reintegrado la fianza y se ha preocupado por ir ahorrando para darle dote a mi hermana. Mi padre es el hombre más honrado que se pueda encontrar. Mi madre, al morir, dejó 6.000 francos de renta, que él dividió entre mi hermana y yo el día en el que obtuvo el cargo que solicitaba. Luego, cuando hice 21 años, añadió a sus pequeños ingresos una pensión anual de 5.000 francos, asegurándome que con 8.000 francos podría ser muy feliz en París. Sí, junto a aquella renta me ponía a labrarme una posición en el foro o en la medicina. Vine pues a París, hice derecho, saqué el título de abogado y, como muchos otros jóvenes, me metí el diploma del bolsillo y me dejé llevar un poco por la vida índole de París. Mis gastos eran muy modestos, solo que gastaba en 8 meses los ingresos de todo el año y me pasaba en casa de mi padre los 4 meses de verano, lo que en resumidas cuentas suponía 12.000 libras de renta y me daba la reputación de buen hijo. Por otra parte, no debía un céntimo. Así estaban las cosas cuando conocí a Margaret. Ya comprenderá usted que mi tren de vida aumentó sin querer. Margaret era de una naturaleza sumamente caprichosa y formaba parte de esa clase de mujeres que nunca han mirado un gasto serio, las 1000 distracciones que compone la existencia. Y así resultaba que, como quería pasar conmigo el mayor tiempo posible, me escribía por la mañana que comería conmigo, no en su casa, sino en algún restaurante de París o del campo. Iba a buscarla, comíamos, íbamos al teatro, a menudo cenábamos y por la noche ya había gastado 4 o 5.000 luises, lo que hacía 2.500 o 3.000 francos al mes y reducía mi anualidad a 3 meses y medio, poniéndome la necesidad de contraer deudas o de dejar a Margaret. Pues bien, yo podía aceptar cualquier cosa, excepto esta última eventualidad. Perdone que le dé tantos detalles, pero es que ya verá usted que fueron las causas de los acontecimientos que siguieron. Lo que le cuento es una historia verdadera, sencilla y conservo toda la ingenuidad de los detalles y toda la simplicidad de su desarrollo. Comprendí, pues, que como no había nada en el mundo que tuviera influencia sobre mí para hacer olvidar a mi amante, tenía que encontrar un medio de sostener los gastos que me ocasionaba. Además, aquel amor me tenía trastornado hasta tal punto que los momentos que pasaba lejos de Margaret me parecían años, y experimentaba la necesidad de quemar aquellos momentos en el fuego de una pasión cualquiera y de vivirlos tan rápidamente que no me diera cuenta de que los vivía. Empecé por tomar 5 o 6.000 francos de mi pequeño capital y me puse a jugar, pues desde que han cerrado las casas de juegos se juegan todos los sitios. Antes, cuando uno entraba en Frascati, tenía la posibilidad de hacer una fortuna. Jugaba contra dinero constante y sonante, y si perdía, siempre le quedaba el consuelo de pensar que podía haber ganado. Mientras que ahora, excepto en los círculos donde aún reinaba una cierta severidad para el pago,
En cuanto uno gana una suma importante, casi puede tener la certeza de no recibirla. Se comprenderá fácilmente por qué. El juego solo puede ser practicado por jóvenes con grandes necesidades y faltos de la fortuna necesaria para sostener la vida que llevan. Juegan, pues, y el resultado es naturalmente el siguiente. Cuando unos ganan, los perdedores sirven para pagar los caballos y las amantes de aquellos señores, cosa muy desagradable. Se contraen deudas, relaciones que empiezan en torno a un tapete verde acaban en quelleras donde el honor y la vida siempre salen un poco mal parados. Y cuando uno es un hombre honrado, se ve arruinado por otros jóvenes no menos honrados, cuyo único defecto consistía en no tener 200.000 libras de renta. No necesito hablarle de los que hacen trampas en el juego, y cuya marcha forzosa y condena tardía se entera uno el día menos pensado. Así que me lancé a esa vida rápida, ruidosa, volcánica, que antaño me horrorizaba al pensar en ella, y que había convertido para mí en el complemento inevitable de mi amor por Margaret. ¿Qué quería usted que hiciera? Las noches que no pasaba en la calle de Antín, de haberlas pasado solo en mi casa, no habría dormido. Los celos me hubieran tenido despierto y me hubieran quemado el pensamiento y la sangre. El juego, en cambio, desviaba por un momento la fiebre que hubiera invadido mi corazón y lo llevaba a una pasión cuyo interés me dominaba sin querer, hasta que sonaba la hora de volver junto a mi amante. Entonces, en ello, reconocía la violencia de mi amor. Ganara o perdiese, abandonaba implacablemente la mesa, compadeciendo a los que se quedaban allí y que no iban a encontrar como yo la felicidad al abandonarla. Para la mayoría el juego era una necesidad, para mí era un remedio. Curado de Margaret, estaba curado del juego. De ese modo, en medio de todo aquello, conservaba bastante sangre fría, no perdía más de lo que podía ganar y no ganaba más de lo que podía perder. Por lo demás, la suerte me favoreció. No contraía deudas y gastaba el triple de dinero cuando no jugaba. No era fácil resistirse a una vida que me permitía, sin ponerme en apuros, satisfacer los mil caprichos de Margaret. En cuanto a ella, seguía queriéndome lo mismo e incluso más. Como ya le he dicho, empezó por recibirme solo desde las 12 de la noche a las 6 de la mañana. Luego me admitió de cuando en cuando en su palco. Después vino a cenar conmigo algunas veces. Una mañana no me fui hasta las 8 y llegó el día en que no me fui hasta el mediodía. En espera de la metamorfosis moral, una metamorfosis física que se había obrado en Margaret, yo había emprendido su curación y la pobre chica, adivinando mi intención, me obedecía para demostrarme su agradecimiento. Sin brusquedades y sin esfuerzos, había conseguido aislarla casi de sus antiguas costumbres. Mi médico, que había ido a verla a instancias mías, me dijo que solo el reposo y la tranquilidad podrían preservar su salud. De suerte que logré sustituir sus cenas y sus insomnios por un régimen higiénico y un sueño regular. Margaret iba a acostumbrarse sin querer a aquella nueva existencia, cuyos saludables efectos experimentaba. Empezaba ya a pasar algunas veladas en su casa, o bien, si hacía bueno, se envolvía en un chal de cachemira, se cubría con un velo y nos íbamos a pie, como dos niños, a dar vueltas por toda la tarde por las alamedas sombrías de los Campos Elíseos. Volvía cansada, cenaba ligeramente y se acostaba después de leer o tocar un poco, cosa que antes nunca le había sucedido. La tos, que cada vez que oía me desgarraba el pecho, había desaparecido casi por completo. Al cabo de 6 semanas ya no se hablaba del conde, definitivamente sacrificado. Solo el duque me obligaba todavía a ocultar mi relación con Margaret, y hasta él fue despedido con frecuencia mientras yo estaba allí. So pretexto de que la señora dormía y había prohibido que la despertara. De la necesidad e incluso de la costumbre que Margaret había adquirido de verme, resultó que abandoné el juego justo en el momento en el que un jugador diestro lo hubiera dejado. En resumidas cuentas, a consecuencia de mis ganancias, me vi dueño de unos 100.000 francos que me parecían un capital inagotable. Llegó la época en que solía volver con mi padre y mi hermana, pero no me decidía a irme.
de suerte que con frecuencia recibía cartas del uno y de la otra, en las cuales me rogaban que volviera a su lado. A todos sus ruegos respondía yo como mejor podía, repitiendo siempre que estaba bien y que no necesitaba dinero, dos cosas que creían que consolarían un poco a mi padre por el retraso de mi visita anual. Así las cosas, sucedió que una mañana, habiéndose despertado Margaret con un sol resplandeciente, saltó de la cama y me preguntó que si quería llevarla a pasar todo el día en el campo. Mandamos a buscar a Prudence y nos fuimos los tres, no sin que Margaret hubiese recomendado antes a Nanine que dijera al duque que había querido aprovechar aquel hermoso día para irse al campo con la señora Duvernoy. Aparte de la presencia de la Duvernoy era necesaria para tranquilizar al viejo duque. Prudence era una de las mujeres que parecen estar hechas expresamente para esas excursiones al campo. Con su alegría inalterable y su eterno apetito, no dejarían que los que la acompañaran se aburriesen un momento, y se la entendería perfectamente a la hora de encargar los huevos, las cerezas, la leche, el conejo salteado y, en fin, todo aquello que se compone en una comida tradicional de los alrededores de París. Solo nos falta saber a dónde iríamos. Una vez más fue Prudence quien nos sacó del apuro. ¿Quieren ir al campo de verdad? Sí, pues entonces vamos a Bougival, al Point du Jour, donde la viuda Armand vaya a alquilar una calesa. Hora y media después estábamos donde la viuda Arnault. Quizás conozca usted esa posada, hotel entre semana, merendero de domingo. Desde el jardín, que está a la altura del primer piso ordinario, se descubre una vista magnífica. A la izquierda el acueducto de Merly cierra el horizonte, a la derecha la vista se extiende sobre un sinfín de colinas, el río, casi sin corriente de aquel lugar, se despliega como una ancha cinta de blanco tornasolado. Entre la llanura de los Gabilons y la isla Croissy, eternamente merecida por el suave balanceo de los altos álamos y murmullos de los sauces. Al fondo, en medio de un amplio rayo de sol, se elevan casitas blancas con tejados rojos y fábricas que, al perder con la distancia su carácter duro y comercial, completan admirablemente el paisaje. Al fondo, París en medio de la bruma. Como nos había dicho Prudence, aquello era el campo de verdad y, debo decirlo, también fue una comida de verdad. No digo todo esto por agradecimiento a la felicidad que debí, pero Bougival, pese a su horrible nombre, es uno de los parajes más bonitos que se puedan imaginar. He viajado mucho y he visto muchas más grandes, pero no más encantadoras que ese pueblecito alegremente recostado al pie de una colina que lo protege. La señora Arnold nos propuso organizarnos un paseo en barca, que Margaret y Prudence aceptaron con alegría. Siempre se ha asociado el campo al amor, y no es para menos, y no hay mejor marco para la mujer amada que el cielo azul, los olores, las flores, la brisa, la soledad resplandeciente de los campos y de los bosques. Por mucho que se quiera una mujer, por mucha confianza que se tenga en ella, cualquiera que sea la certeza que sobre el futuro nos brinde su pasado, siempre está uno más o uno menos celoso. Si ha estado usted enamorado, seriamente enamorado, ya habrá experimentado esa necesidad de aislar el mundo al ser dentro del cual querría usted vivir eternamente. Parece como si la mujer amada, por indiferente que sea a cuanto la rodea, perdiese algo de su perfume y de su unidad al contacto con los hombres y las cosas. Yo experimentaba aquello mucho más que cualquier otro. Mi amor no era un amor ordinario. Estaba enamorado tanto como puede estarlo una criatura ordinaria, pero de Margaret Gutiérrez, es decir, que en París podría cruzarme a cada paso con un hombre que hubiera sido amante de aquella mujer, o que fuera a hacerlo al día siguiente. Mientras que en el campo, en medio de gentes que nunca habíamos visto y que no se fijaban en nosotros, en el seno de la naturaleza vestida, con todas sus calas de primavera, ese perdón anual, y apartada del ruido de la ciudad, podía recatar mi amor y amar sin vergüenza y sin temor. Allí desaparecía poco a poco la cortesana. Tenía a mi lado una mujer joven, bonita, a la que yo quería, que me quería, que se llamaba Margaret.
El pasado ya no tenía forma, ni el futuro nubes. El sol iluminaba a un amante como hubiera iluminado la más casta novia. Juntos nos paseábamos por aquellos parajes encantadores, que parecen hechos expresamente para recordar los versos de la Marit o cantar las melodías de Escudo. Margaret llevaba un vestido blanco que apoyaba en mis brazos. Me repetía por la noche bajo el cielo estrellado las palabras que me había dicho el día anterior, y el mundo seguía a lo lejos viviendo su vida, sin manchar con su sombra el cuadro risueño de nuestra juventud y nuestro amor. Este era el sueño que el sol ardiente de aquel día me llevaba a través de las hojas, mientras, tumbado todo lo largo que eran en la hierba de la isla en donde habíamos atrancado, libre de todos los lazos humanos que antes lo retenía, dejaba correr mi pensamiento y recorrer todas las esperanzas que encontraba. Añada a ello el que, desde el lugar en que me encontraba, veía a la orilla a una encantadora casita de 2 pisos con una verja semicircular. A través de la verja, delante de la casa, un césped verde, liso como terciopelo, y detrás del edificio un bosquecillo lleno de misteriosos refugios y que cada mañana borraría bajo su musgo el sendero hecho la víspera. Plantas trepadoras ocultaban la escalinata de aquella casa deshabitada, a la que abrazaban hasta el primer piso. A fuerza de mirar aquella casa, acabé por convencerme de que era mía. También resumía lo que yo estaba soñando. Me veía allí con Margaret, durante el día en el bosque que cubría la colina, por la noche sentados en el césped, y me preguntaba si algunas criaturas terrestres habían sido tan felices como nosotros. «¿Qué casa más bonita?», me dijo Margaret, que había seguido la dirección de mi mirada y acaso también de mi pensamiento. «¿Dónde?», dijo Prudence. «Allá abajo». Y Margaret señalaba con el dedo la casa en cuestión. «Ah, preciosa», replicó Prudence. «¿Le gusta?» «Mucho». «Bueno, pues diga al duque que se la alquile. Estoy segura de que se la alquilará. Si quiere, yo me encargo de ello». Margaret me miró como preguntándome qué pensaba yo de esa idea. Mi sueño se había desvanecido con las últimas palabras de Prudence y me arrojó tan brutalmente a la realidad que aún estaba aturdido por la caída. «En efecto, es una excelente idea», balbuceé sin saber lo que decía. «Bueno, pues yo lo arreglaré», dijo estrechándome la mano. Margaret, que interpretaba mis palabras según su deseo. «Vamos a ver ahora mismo si está en alquiler». La casa estaba libre y el alquiler costaba 2.000 francos. «¿Será usted feliz aquí?», me dijo. «¿Puedo estar seguro de venir aquí?». «Pues ¿por quién cree que vendría a enterrarme yo aquí de no ser por usted?». «Bueno, Margaret, pues entonces déjeme que sea yo mismo el que le alquile la casa». «Está loco, no solamente es inútil, sería peligroso. Sabe usted de sobra que no puedo aceptar nada de lo que venga de un hombre determinado. Así que déjeme hacer, niño grande, y cállese». «Eso quiere decir que, cuando tenga 2 días libres, vendré a pasarlo en su casa», dijo Prudence. Dejamos la casa y volvimos a coger la carretera de París, charlando de aquella nueva resolución. Tenía yo a Margaret entre mis brazos, de tal modo que, al bajar del coche, empezaba ya a enfocar el plan de mi amante con ánimo menos escrupuloso.